Nosotros traemos una reflexión más bien que una conferencia propiamente dicha. Bajo el título Misión Espírita de los tiempos actuales, tratamos de reflejar lo que la doctrina espírita nos ofrece para entender nuestro futuro, para comprender los tiempos actuales que vivimos. Cuando el eminente científico Charles Darwin asombraba al mundo con la teoría de la evolución de las especies, 2 años antes, el médico codificador Allan Kardec presentaba a la humanidad la doctrina espírita, lo que cariñosamente llamamos el espiritismo. En un cuestionamiento dirigido a los espíritus a modo de diálogo que recordara la dialéctica platónica, el digno profesor Ribay Kardec recibió la revelación de una doctrina que estableciera definitivamente el origen de la vida, la naturaleza del ser humano, el significado de su sufrimiento y el destino y el futuro de reservado. Fundamentada en un corpus de conocimiento con gran amplitud filosófica y bajo la lógica más rigurosa, nos revela que los espíritus no son más que los hombres desprovistos del cuerpo físico y que todo ser vivo está sujeto a la evolución que a través de las vidas sucesivas alcanza la oportunidad de renovación y crecimiento con destino a la perfección. Desde que el principio inteligente dormitara en la planta, soñara en el animal y despertara después de milenios en la condición de ser humano, venimos viviendo experiencias que nos posibilitan el desenvolvimiento de nuestras potencialidades de progreso y sublimación como espíritus inmortales que somos. Y hay un aspecto en el Consolador prometido, en la doctrina espírita, que la convierte en única entre las distintas escuelas del pensamiento. Cuando Allan Kardec explicó la progresión de los mundos, en el capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, nos dio una herramienta de comprensión de la evolución espiritual que tal vez ninguna escuela científica, filosófica ni religiosa haya tenido. Los espíritus explicaron, y Allan Kardec examinó la cuestión bajo un riguroso criterio científico, que existe una evolución espiritual paralela a una evolución biológica y física, propiamente dicha. En esa evolución espiritual y física, los mundos comienzan como primitivos. Mundos primitivos son aquellos donde no existe aún seres racionales, seres humanos. Hasta la aparición de la especie humana, de seres pensantes, dotados de libre arbitrio, seres con capacidad de elección, de elegir entre el bien y el mal, bien y mal, visto aquí como aquello que beneficia a todos, o aquello que perjudica a todos, este es el gran criterio entre el bien y el mal, hasta ese momento, mundos primitivos. A continuación, entonces, surgen los seres humanos. Seres dotados, como decimos, de capacidad de elección, de pensamiento y raciocinio. Y ahí comienza una nueva fase llamada del mundo de expiación y prueba. Esto representa un progreso. Y de hecho, el surgimiento del ser humano es un acontecimiento conmemorado en las esferas superiores. Cuando el principio inteligente alcanza esa condición de humanidad, es un momento de alegría en el mundo espiritual porque dicho acontecimiento está marcando un progreso. Para decir que algo ha progresado, ¿no? O está en esa vía de progreso, esto no implica que esté completo, que haya acabado, ¿no? Y un ejemplo sería cuando nosotros cogemos los ingredientes para hacer un pan. Cogemos todos los ingredientes que necesitamos, los mezclamos, elaboramos una masa y ahí entonces hay un progreso, ¿no? En la elaboración de esa masa, juntando los ingredientes, ¿no? Se forma un nuevo elemento, pero no significa que esté el pan hecho, ¿no? Ahí todavía necesitamos una fase de cocción, ¿no? Para que se logre, ¿no? Definitivamente se complete el proceso, ¿no? Entonces esta es la idea. Hubo un progreso con la individualización del principio inteligente, pero aún se mantiene distante de la perfección.
Entonces podemos decir que el mundo de expiación y prueba está marcado por el uso inexperto del libre albedrío. Como en esta fase los seres humanos no tienen aún un sentido moral desarrollado, no están maduros, como hemos venido viendo, pues tienen que ir realizando, ¿no?, este proceso, pues hacen elecciones indistintamente, ahora escogen el bien, ahora escogemos el mal, y cuando escogemos el mal y generamos algún tipo de menoscabo, de sufrimiento, ya sea para sí mismo o para el prójimo, por la ley divina, que es una ley de responsabilidad, somos llevados a la reparación del mal. Del mismo modo, cuando elegimos el bien y generamos beneficio y felicidad para nosotros mismos o para los demás, pues recibimos los frutos de la buena elección que hemos hecho en virtud de esta misma ley. Ese es el mecanismo del mundo de expiación y prueba. Las expiaciones significan procesos de reparación del mal. Las expiaciones significan procesos de educación de nuestro libre albedrío. Y las pruebas significan fortalecimiento del sentido moral, fortalecimiento de la virtud. Y de esta forma, los seres humanos caminamos de la inmadurez hacia la madurez. En ese proceso llega el momento en el que hay una transición y el mundo alcanza el estadio de regeneración. Esto se da cuando se logra una madurez espiritual suficiente y los seres humanos se cansan, podemos decirlo, de ese proceso de reparación del mal, de corrección, de hacer y rehacer las mismas cosas. Entonces nos preguntamos, con relación a esto, ¿cuál es la característica del mundo de regeneración? Siempre según Allan Kardec. Lo tenemos en el capítulo 3 del Evangelio según el Espíritu. Nos dice que la característica del mundo de regeneración es que es transitorio, es un estadio temporal. En segundo lugar, es un estadio de recuperación. Los espíritus dicen de convalescencia. Es como el enfermo que acaba de salir de una cirugía y necesita recuperarse, restablecer sus fuerzas. Y esto nos da la idea de lo que significa transición planetaria. Transición planetaria es como pasar por una cirugía grave. Porque la regeneración es convalescencia. Regeneración es el momento en el que la persona aún está con dificultad, con dieta, siente dolor, la herida está cicatrizada. Sin embargo, en la regeneración hay una especie de saturación del mal. Yo ya no quiero errar. Comienzo a tener un deseo ardiente de practicar el bien, de ser feliz, de vivir la paz, la fraternidad. Entonces, podemos decir que se da un equilibrio entre el bien y el mal. Pasado por ese periodo transitorio, que es el mundo de regeneración, los mundos alcanzan otro grado mayor llamado de mundos felices. En los mundos felices los espíritus han salido del tercer orden en la jerarquía espírita, ¿no?, en esta escala que tenemos en el libro de los espíritus a partir de la cuestión 101. Ahora ya se está en el segundo orden. Los espíritus son espíritus buenos, y buenos en esa categoría de segundo orden no es un adjetivo. Bueno expresa un grado de evolución para el nivel espiritual. Y hay una predominancia del bien, entonces. Sin embargo, aún son seres perfectos, no son perfectos, ¿no? Ellos cometen errores, todavía se equivocan, ¿no? Pueden equivocarse, aunque el deseo fuerte es el de acertar, ¿verdad? No desean más el mal, por eso hay un predominio del bien. Estos mundos van madurando, los espíritus se van perfeccionando hasta llegar a la condición de espíritus puros, espíritus del primer orden. En ese momento, el mundo se torna un mundo celeste, morada de los espíritus puros, donde no existe el mal, solo existe el bien. ¿Por qué? Porque esos espíritus ya han madurado, han alcanzado ese grado en el que le da, que podemos identificarlo como el amor y la sabiduría, amor y sabiduría plena,
en realidad no desean el mal, solo desean el bien. En este sentido viven la fraternidad, la paz, la concordia en el más alto grado. En los mundos celestes, naturalmente, Allan Kardec dice: los espíritus no están más sujetos a encarnación en cuerpos perecibles, no pasan por expiación, no pasan más por pruebas y realizan la vida eterna en el seno de Dios. Es decir, están en comunión con la divinidad. Y os traigo una buena noticia. Quiero dejar esta buena noticia entre todos nosotros hoy que estamos aquí. Esta ley de progreso de los mundos es obligatoria. Es obligatoria. Es decir, que la Tierra, nuestro planeta, se va a tornar finalmente un mundo celeste. No tiene otra alternativa. No hay otra elección. Es un determinismo divino. Todos los mundos progresan como todos los seres progresan. Algunos seres progresan más despacio, otros seres progresan de forma más rápida. Sin embargo, los mundos siguen su curso. No hay atraso en la progresión de los mundos. Hay atraso en la progresión de los individuos. Y por eso es que individuos que no consiguen acompañar el progreso del mundo son llevados a otro. Son reconducidos a otros mundos donde podrán atrasar su evolución hasta saturarse, hasta entender que la ley del progreso es un determinismo divino y que la felicidad les espera. ¿No? Que basta que ellos se perfeccionen, atiendan la pureza necesaria para poder usufructuar la felicidad plena. Y esto lo explica Allan Kardec también muy bien en El cielo y el infierno, en el ítem llamado Código Penal de la vida futura. En este ítem, Kardec nos dice que cada imperfección moral genera un tipo de sufrimiento. Entonces, imaginad, la envidia genera un tipo de sufrimiento para la persona y para los que están alrededor de la persona envidiosa. El orgullo, la misma cosa. El egoísmo, igual. La vanidad, los celos, así. Todas las imperfecciones generan un tipo de sufrimiento. Cuanta más imperfección tengo, más sufrimiento. En la medida en que yo elimino la imperfección moral, en la medida en que yo elimino los vicios, disminuye el sufrimiento y comienza a prevalecer el bienestar, la felicidad. Es esta la lógica. Como los espíritus puros no poseen imperfección moral, ellos no tienen impureza, por eso son puros, no hay sufrimiento en los mundos celestes. Solo hay felicidad. Felicidad sin mezcla, inalterable. Entonces es este el contexto de evolución en el que nos tenemos que situar, y solo la doctrina espírita en realidad nos da una explicación tan amplia y tan maravillosa como esta. Y tal vez esta sea la gran contribución de la doctrina espírita para todas las religiones del mundo. La idea de la progresión de los mundos y de la evolución espiritual. Así que, con base en esta enseñanza de la doctrina espírita, podemos comenzar a pensar un poco en los tiempos actuales en que vivimos, a entender nuestros días de hoy. Ahora mismo estamos viviendo el auge de la transición planetaria en nuestro mundo. Está quedando más claro para todos nosotros lo que es transición planetaria. Y para ello hemos traído dos textos de Allan Kardec, y no necesitamos salir de él, el último capítulo de la Génesis y un mensaje de obras póstumas. Entonces vamos a leer algunos párrafos que están en el último capítulo de la Génesis. Los espíritus dicen así: la humanidad terrestre, no están hablando de un país, de un pueblo, no están hablando de una cultura, están hablando de la humanidad como ser colectivo. Llegado a uno de esos periodos de crecimiento, hace casi un siglo que se encuentra en pleno trabajo de transformación.
Me gusta mucho esta idea, porque podemos observar eso de los periodos de crecimiento en nuestra propia vida. Nuestra existencia como individuo pasa por fases desde que nacemos, ¿no? Del nacimiento hasta los 7 años, en la que se cumple una primera fase. A los 7 años se produce un cambio. De los 7 a los 14 años, otro periodo en el que a los 14 se produce otro cambio. A los 21, otro cambio. Entonces, del mismo modo que hay periodos en el crecimiento de una persona, hay fases de crecimiento por las que pasa la humanidad igualmente. Lo que los espíritus me están diciendo es que transición planetaria es un periodo de cambio, de variación en la fase de crecimiento. Estamos dejando una fase y yendo hacia otra. Es un proceso natural y un proceso inevitable. Entonces nos dice que la Tierra está sumergida en ese proceso y que eso se debe a esto, a que por todas partes hayan agitaciones como si estuviera presa de una especie de fiebre y como si la impulsara una fuerza invisible. Esta idea de la fiebre es muy interesante, porque ¿qué es lo que sucede con la fiebre? Nuestro organismo tiene algún elemento perjudicial y en este aumenta la temperatura entonces para poder contrarrestar, combatir ese agente agresor, para combatir aquel aspecto fisiológico desfavorable. Esa es la fiebre. Ahora bien, ¿es bueno tener fiebre? No. Tener fiebre no es bueno porque esa subida de temperatura nos deja debilitados, nos quedamos abatidos, doloridos. Entonces, tenemos la tendencia a pensar, sobre todo, ¿no?, en nuestro medio espírita, muchos espíritas creen esto, que la transición planetaria sería como quedarse sentado a la orilla de un bonito río apreciando el paisaje. Y no es así, no se trata de eso. Transición planetaria es fiel, no es agradable, es toda una conmoción. Y nos dicen los espíritus que hay fuerzas invisibles, evidentemente, del Cristo y sus mensajeros, impeliendo a la humanidad al progreso. Y siguen los espíritus. Así continuará hasta que recupere el equilibrio sobre nuevas bases. ¿Qué significa esto de recuperar el equilibrio en nuevas bases? Pues que transición planetaria es desequilibrio. Transición planetaria es perder la estabilidad. Y es un absurdo estar alimentando la expectativa de que las cosas se van a mantener estables en la transición planetaria. No va a darse esto. Es un momento de inestabilidad, de inseguridad, es una agitación. Se trata de un aumento de temperatura, por lo tanto se estabilizará después en nueva base. Y mirad que continúan diciendo: quien la analice, quien la observe a la humanidad, la encontrará muy cambiada. ¿Qué vale decir? Pues que después de haber pasado por la transición planetaria, la humanidad habrá cambiado, será nueva. ¿Será nueva en qué? ¿En qué va a cambiar? Esa fiebre es para cambiar qué. ¿Cuál es el objetivo de la transición planetaria? Nos explican que se encontrará la humanidad muy cambiada en sus costumbres, en su carácter, en sus leyes, en sus creencias, en una palabra, en todos sus estamentos sociales. Está ahí en la Génesis. Entonces, transición planetaria es cambio de costumbres, es reforma de carácter, de leyes. ¿En qué sentido? En el sentido que necesitamos construir fraternidad, caridad, trascendencia, espiritualidad, bondad, paz, que son las virtudes de los espíritus superiores. Entonces aquí nos están diciendo que las costumbres que tenemos son bárbaras. El carácter que educamos, que estimulamos en nuestras relaciones es inhumano.
promovemos y estimulamos la violencia, la mentira, el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Esto es inferior, es cruel, hay que cambiar. Las leyes, igual, son bárbaras, son leyes injustas, leyes inicuas, inmorales, hay que cambiarlas. Las creencias son materialistas, son fanáticas, exclusivistas. Esas creencias precisan cambiar. En suma, las sociedades que hemos construido son sociedades atrasadas, precarias, sometidas a colapso, como lo que ocurre con Ucrania ahora. Tenemos un progreso muy inestable. Nuestros estamentos sociales necesitan cambiar. Pero cambiar en el sentido de mejoría, no en el sentido de cambiar para el caos, para la confusión, como sucede ahora. Es cambiar para construir el bien, la sabiduría, para construir la libertad, la bondad, la humildad, que son los valores eternos del espíritu. Y dicen más, explican, que es en el periodo que ahora se inicia, y mira, Kardec deja este mensaje en el último capítulo de la Génesis, hemos dicho, que se publicó en 1868. Los espíritus están diciendo que transición está comenzando para llegar al auge ahora. Entonces dice, es el periodo que ahora se inicia que el espiritismo florecerá y dará frutos. Por lo tanto nos dice, estáis trabajando más para el futuro que para el presente. Vaya, qué interesante. Nos están diciendo que transición planetaria es un momento difícil para el espiritismo. Difícil, ¿por qué? Porque las personas no están abiertas, no están queriendo oír sobre la inmortalidad del alma, sobre la reencarnación, las manifestaciones espirituales, la ley de causa y efecto. No están queriendo oír sobre muchos de los asuntos que estamos tratando aquí. Y si lo defienden, quieren imponerlo a los demás. Predomina en nosotros el egocentrismo, el materialismo, el inmediatismo, el narcisismo. Entonces, nuestro trabajo aquí es un trabajo para el futuro. Y alguno, que era necesario que esos trabajos fuesen elaborados previamente, porque preparan los caminos de la regeneración. Los caminos de la regeneración. ¿Cómo se realiza esto? Pues se hace a través de la unificación y racionalización de las creencias. Entonces, las creencias necesitan aproximarse y extirpar el fanatismo, extirpar la ignorancia. Y dicen, felices los que aprovechan desde ahora, aprovechan esa preparación. Será para ellos de gran utilidad y se evitarán muchas penas. Yo encuentro este mensaje extraordinario porque nos ofrece las líneas maestras. Muestra que todas las áreas sociales, humanas, se van a trastocar, van a pasar por una fiebre. No cabe esperar nada distinto. Y solamente tenemos que mirar el panorama social, político, económico que tenemos actualmente. Y en este sentido es que viene el mensaje que está en Obras Apóstoles. En este mensaje los espíritus dicen así. Ellos empiezan a hablar de la expulsión, de la retirada de aquellos espíritus que están impidiendo el progreso y comienzan a dar un panorama de lo que nos podemos encontrar en la transición planetaria. Y dice, y como si no operase con bastante rapidez la destrucción, entonces ellos hablan de un periodo de destrucción. Los suicidios se multiplicarán en proporciones desconocidas, incluso en los niños. Ya hemos llegado a esto. Los índices de suicidio han aumentado, como sabéis, de forma alarmante en todas las naciones del mundo, al punto de que se produce un suicidio cada 40 segundos. 1 millón de personas se han suicidado este año. Bastante.
Y ya tenemos porcentajes increíbles de suicidios entre los niños. Y en edades que, según los especialistas, no podrían ni pensar en eso los niños, porque no tienen la conformación cognitiva necesaria para eso. Y continúa. La locura no habrá arrebatado jamás tan gran número de hombres al libro de los vivos, aún antes de que estén muertos. Datos de la Organización Mundial de la Salud, a este año, 1 de cada 8 personas en el mundo tiene un problema mental. Es decir, 1.000 millones de personas. 1 de cada 4, y además los especialistas, los psiquiatras nos dicen que 1 de cada 4 personas sufrirá un problema mental en el futuro. 1 de cada 4. Es decir, en cada familia se va a dar un paso. Nunca hemos tenido una situación parecida. ¿Y cuáles son los trastornos número 1? Los campeones. Primero, la depresión. Solo en esta pandemia, según los datos establecidos, la depresión ha aumentado un 27%. ¿Y cuál es la característica de la depresión? Mirad qué dicen los de hombres que antes de morir están siendo arrebatados del libro de los vivos. La característica de la depresión es que psíquicamente la persona es como si hubiera muerto. Ella no quiere vivir, especialmente en la depresión profunda. Ahí la persona pierde la voluntad de vivir, pierde la alegría en todo, no tiene placer en nada. A veces no logra ni salir de la cama, no tiene empuje ni para asearse, ni para darse una ducha. Y es el mayor trastorno. En torno a 400 millones de personas en el mundo. Es como la población europea entera. Y ahí le siguen otros problemas. Ansiedad, problemas de la personalidad, miedo, etc. Entonces son estas las verdaderas señales de los tiempos. Señales reveladas proféticamente en su día, anunciando la regeneración de la humanidad. Han llegado los tiempos. Pero la gente está esperando huracanes, terremotos, maremotos, meteoros, la detención del núcleo de la Tierra. Nada de eso. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Dolencia mental, sufrimiento mental. Las mentes están perturbadas. Necesitan ser consoladas, esclarecidas. Las mentes precisan de compasión, amor, cuidado. Esa es la marca de la transición planetaria. Esas son las señales de los tiempos. Y todo se cumplirá por el encadenamiento de las circunstancias, nos dicen los espíritus, sin que nada se derogue en las leyes de la naturaleza. Entonces ninguna ley de la naturaleza se va a derogar. La ley de la gravedad, la ley de equilibrio entre las órbitas planetarias no será eliminada. Ninguna ley natural va a ser eliminada, porque el auge de la transición planetaria acontece dentro de la Tierra. Y si la sociedad es la suma de los individuos, y los individuos están enfermos, ¿cómo están las sociedades? Y los espíritus nos hablan también de otras características en la transición planetaria. Te explico. Entre tanto, a través de la densa sombra que os envuelve y en medio de la gran tempestad que os amenaza, o sea, transición planetaria, es tempestad, ya podéis ver aparecer los primeros fulgores de la era nueva. La fraternidad sienta sus fundamentos en todos los puntos del globo y los pueblos se tienden la mano. Mirad la marca de la regeneración. Fraternidad entre todos los pueblos. Y sin embargo, este es un gran problema de la humanidad hoy. Los problemas de inmigración, los conflictos entre naciones, por falta de fraternidad entre todos los pueblos, por el predominio de los intereses mezquinos, por la voluntad de poder, de dominación.
Y la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cuándo se van a unir los pueblos para resolver juntos los problemas de la humanidad? Problema medioambiental, problema de hambre, de desigualdad, del preconcepto, del materialismo, de la falta de espiritualidad, de la falta de valores. ¿Cuándo se va a unir la humanidad para enfrentar sus problemas? Y ellos nos dan las características de la transición planetaria, porque nos dice que va a acabar la barbarie, los prejuicios de raza y de secta, es decir, religiosos, que causan derramamiento de sangre. El fanatismo y la intolerancia van a perder terreno, al paso que la libertad de conciencia, poder vivir de la manera que yo quiero, escoger mi creencia, tener mis ideas, desde que no perjudique a mi prójimo. La libertad de conciencia se introduce en las costumbres y se torna un derecho. Por todas partes las ideas que aumentarán son ideas más sanas, humanitarias, espiritualistas. Esto es muy importante. Transición planetaria es un choque de ideas, ideas del mal y del bien. Es una lucha de ideas y es por eso que la tercera revelación, el espiritismo, es la revelación de la verdad, porque viene a educar nuestras ideas. Se ve el mal y se ensaya remediando. Es decir, comenzamos a ver el mal. Antes no veíamos el mal, encontrábamos que era normal. El mal social, individual, el mal moral, miramos y lo consideramos normal. Ahora vamos a comenzar a ver el mal. Y lo que es mejor, vamos a comenzar a buscar el remedio para ello. Pero muchos caminan sin brújula y se engolfan en utopías. Este es el problema. Las utopías. Principalmente las utopías que hacen creer que el ser humano es solo materia, que no hay nada espiritual en el ser humano. Estas son las utopías más peligrosas. El mundo se halla empeñado en un inmenso trabajo de transformación que durará un siglo. En este trabajo, todavía confuso, se ve el constante dominar una tendencia. ¿Cuál es la finalidad? Nos señala la unidad y uniformidad que predispone a la fraternidad. Es decir, lo que nos dispone previamente para la fraternidad es la unidad y la uniformidad. Uniformidad en el sentido de igualdad, de equilibrio en nuestras relaciones, en nuestras costumbres. Estos son los signos de los tiempos. Entonces es preciso que haya fraternidad. Y mientras que no haya confraternidad entre los pueblos, no caminamos hacia la regeneración. Pues mientras estos tiempos, son los de la agonía del pasado, aquellos, estas señales de la fraternidad, son los primeros lamentos del niño que nace, los precursores de la aurora que lucirá sus alas en el próximo siglo. Porque entonces la nueva generación estará en todo su apogeo. Entonces los espíritus nos dicen aquí que para auxiliar en este proceso de transición planetaria en el que estamos sumidos, una multitud de espíritus van a nacer poco a poco. Y estos espíritus traen costumbres diferentes. Ellos cultivan valores distintos. Tienen una propuesta diferente. No están vinculados a nuestra pasión, podemos decir. Yo soy de la idea de que la regeneración planetaria comenzará dentro de casa, a través de los niños. Los hijos van a evangelizar a los padres, porque van a nacer espíritus superiores a los padres. Entonces la madre y el padre van a tener dificultades para enseñar a los hijos. Pero esto no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Va a suceder. Suponer que recibís en vuestra casa a una Juana de Ángeles, a un Emmanuel, a un doctor Becerra. ¿Quién es el que va a evangelizar a esos espíritus? Vamos a ser nosotros los evangelizados por él.
Y eso es regeneración. Esa es la nueva era, la nueva generación de seres que vendrán, que en verdad ya están naciendo y seguirán naciendo en la tierra. Y ahí sí, con esa ayuda, con estos nuevos reencarnantes, vamos a poder realizar los cambios que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y vendrán una multitud de espíritus superiores para ellos. Muchos ya han nacido, están por ahí, algunos. Y en la revista espírita de febrero de 1868, los espíritus además nos dicen que vendrán también espíritus puros. Entonces no solo secundarán este cambio de los espíritus del segundo orden, los espíritus superiores, no. Vendrán espíritus del primer orden, espíritus puros para ayudar en este cambio. Y apunta que ellos se encaminarán para la economía, para la política, la literatura, el derecho, la religión. Entonces, hay que imaginar llegando al recinto de paz, a nuestro centro, a un espíritu puro encarnado. ¿Quién va a pedir a Miguel que realice una charla en un estudio doctrinario? Nadie lo va a pedir, ¿verdad? Vamos a querer oírnos. Y con el ejemplo que arrastra, van a construir el mundo de regeneración. Falta poco, ya falta poco. La he dicho algunas veces. Esto es relativo, de la fecha. Pero falta poco, ya estamos en ese, completamente inmersos, ¿no? Entonces vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes con la esperanza. La esperanza es la candela. ¿Recordáis la parábola de las 10 vírgenes? Aquellas 5 prudentes que mantuvieron la candela encendida durante la noche. De eso se trata. Quien mantiene la esperanza en el corazón es aquel que está con la candela encendida, esperando. Porque va a llegar ese momento. Va a suceder. Pero no podemos perder la esperanza. Hay que mantener la candela encendida. En fin, han llegado los tiempos en que la ciencia ha de ser exclusivamente, dejar de ser materialista exclusivamente y que tome en cuenta el elemento espiritual, como hemos estado viendo esta tarde. Con el espiritismo se hizo una nueva luz. David nos ha traído ese ejemplo. La fe se dirigió a la razón no encontró nada ilógico en la fe y el materialismo fue derrotado. Entonces, el corazón y el amor deben marchar unidos a la ciencia. Sin embargo, esto es como en todo. Hay personas que se quedan rezagadas hasta que las arrastra el movimiento general, que las aplastarían si quisieran resistirse en vez de acompañar. Este es el momento que vivimos y en el que se produce una verdadera revolución moral, que incide sobre los espíritus, sobre nosotros, y señala una nueva era para la humanidad. Las consecuencias de esa revolución son fáciles de prever. Habrá de introducirse inevitables modificaciones en las relaciones sociales. Nadie tendrá fuerzas para oponerse a ellas porque forman parte de los designios divinos y son la consecuencia de la ley del progreso, que se cumple. El espiritismo es la palanca de la que se sirve Dios para hacer que la humanidad avance. El espiritismo es, pues, de carácter divino, puesto que se basa en las mismas leyes de la naturaleza. El mundo está en conmoción, es verdad, pero todo resultará fácil para el que cree y ama. Nos toca arriar las velas ante el soplo precursor de la tempestad para evitar el naufragio. Vale decir con los espíritus superiores, preparados, y que no os parezcáis a las vírgenes locas que fueron sorprendidas de improviso por la llegada del esposo. Y con esto damos espacio a alguna pregunta al coloquio que pueda surgir a partir de esta reflexión.
que hemos traído tratando de dotar de sentido nuestra realidad de hoy, el mundo actual en el que vivimos. Muchas gracias. Bueno, hoy hay una mano levantada, ¿no? Sí. Antes de decir nada, ya sabemos. Muchas gracias, creo que hablo en nombre de todos porque yo nos sentimos muy afortunados por haberte invitado. Creo que ha sido un tema fundamental y imprescindible para tocarlo. Y la verdad es que mientras que lo estaba exponiendo me ha tocado algo de manera superficial, como es el tema de las fechas, que dice que son un poco relativas. Pero es cierto que ahora mismo que nos encontramos en medio del meollo y está todo más o menos esas fechas, ¿para cuándo son? Hay en torno, ¿no? A 2057, dice que estaría completo, pero eso es relativo. ¿No? Sabemos que las fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos activos, somos actores de este proceso. Somos nosotros los que estamos realizando ese cambio. Y evidentemente no estamos solos, nos van a ayudar, porque si fuera por nosotros no podemos hacerlo. Estamos incapacitados y ahí tenemos el panorama social político que hemos dicho que tenemos. Entonces necesitamos ese aporte, ese ayuda, ¿no? Está desde siempre, ¿no? Y esta es la venida de esa regeneración, de esa nueva generación. Y entonces ya se inició, ya está en marcha, ya empezaron a darse esos procesos reencarnatorios de estos espíritus que se han ido acoplando en nuestras esferas más próximas y están empezando a renacer, ¿no? A reencarnar. Y se estima entonces, se cumpliría ese proceso, ¿no? Que podemos coger desde el inicio del espiritismo como un punto también significativo en ese inicio de la transformación, ¿no? En la que estamos inmersos. Y promueven, ¿no? un momento previo, ¿no? los 100 años del surgimiento del espiritismo, que tuvo que asimilar, adaptarse a las ideas, ¿no? La sociedad, fue rechazado, ¿no? Y luego un periodo de una estabilidad mayor, ¿no? Y de producir esos cambios a nivel social que implica nuestra vivencia, que implica esa transformación real que nosotros tenemos que realizar. Y señalan entonces que se cumpliría, ¿no? A grosso modo, ¿no? A grandes rasgos, todo ese proceso que llevamos varios siglos sobre esa fecha. Pero es algo relativo, ¿eh? No hay que fijarse en el 57 y 0.25, punto a las 0 horas va a empezar. ¿No? Entonces, las fechas sabemos que hay que tomar cuidado, porque los espíritus, por otra parte, ¿no? Tienen el tiempo para ellos es diferente a nuestra concepción del tiempo. Y de hecho hemos estado viendo aquí que tiempo y espacio es relativo, en realidad no existe. No porque nosotros estamos aquí sentados, pensáis que estáis sentados en la silla. Esto la ciencia hoy, ¿no? Está cuestionando eso, ¿no? Dice que en realidad, ¿no? La materia como nosotros la entendemos no existe. Es energía. Entonces todo es relativo, ¿no? Estamos en una condición relativa. Voy a traer otra pregunta. En tiempo Jesús mandó a sus discípulos a leer su palabra y a ayudar a sanar con los hermanos de luz, los directores de energías. Entonces yo creo que lo que falta, que lo sabrán, pero lo que pasa es que están más escondidos. Hay gente, pero gente que no come, gente que implante la luz de esos días, gente que sane, que tiene unas energías. Entonces, hay que hacer un cambio, hay que cambiar, hay que desmaterializarse, quitarse todo lo material, pero también se necesita la luz de esos hermanos. Y hay sitios, comunicaciones que se dan
porque se necesita esa guía, esa salvación de luz para poder continuar. Porque, a ver, si no llevamos un maestro, un guía, que nos diga, que nos enseñe bien, aunque nosotros tenemos mucha voluntad, esto es la materia, siempre se caerá. Entonces yo pienso que hay gente por ahí de la partida que implanta luz y ayuda a la gente. Eso es lo que creo que falta también. Que seamos nosotros promotores de eso. Sí, pues en la conciencia de que en realidad existe este intercambio entre las dos esferas, vamos a decir, ¿no? La invisible y esta visible en la que estamos, la física, la espiritual, y que, como hemos visto, ¿no? En el proceso de evolución, ¿no? En el que todos estamos destinados a esa meta final, ¿no? A alcanzar el estado de espíritus puros, ¿no? El sentido, ¿no? Nos ha dicho Loli, no es estar cuando hemos alcanzado esa bienaventuranza, entonces quedarnos allí alabando a Dios y cantando, no es eso. ¿No? ¿Cuál es la finalidad entonces de estos espíritus que han llegado a esa condición, que se compenetran con Dios, que lo entienden, que se comunican con Él, que cumplen sus designios entonces? Eso es el centro del proceso, es ayudarnos a realizar ese proceso, que tenemos que realizar nosotros. Ahora hay una ley impepinable, la ley del progreso, a la que todos estamos sometidos. Y los mundos progresan, hemos dicho, igual que los seres. Y llega un momento en que nuestro planeta está en esa etapa, y que ya no hay marcha atrás, ya no hay cambio. Entonces, quien no hace este movimiento, que tiene que ser, ¿no?, producido por nosotros, aunque tengamos evidentemente la ayuda, siempre la hemos tenido, pero nos toca a nosotros hacer ese cambio, ese trabajo. Pues mientras que no lo hagamos, si no lo hacemos ya y estamos en esta fecha, pues también ya no tendremos cabida aquí. Entonces tenemos que ser trasladados a otro mundo. Ahí estamos trabajando en esa regeneración. Regeneración es alcanzar esas cotas de entendimiento mayor, de elevación de nuestros sentimientos, esa luz que tú decís, ¿no? Eso es un trabajo a través del autoconocimiento, de reconocer nuestras propias debilidades, nuestras limitaciones, trabajarlas para ir sublimándolas, para ir modificándolas, educándonos en nuestras propias cualidades, desarrollando nuestras potencias de progreso y sublimación como espíritu. Entonces ahí se da ese estado que nos señala. Y entonces ahí estamos contribuyendo, siendo colaboradores con la espiritualidad mayor, con los Cristos, ¿no?, en la implementación y en la regeneración de la humanidad, en este caso, planeta, nuestro planeta Tierra. Aquella anécdota es muy interesante, decía, he dicho que que es una anécdota y estoy aprendiendo mucho aquí. Entonces quería, yo he leído bastante Carl Jung, que esta mañana lo han hablado, y decía después de la Segunda Guerra Mundial que éramos una sociedad en transición. Y ahora al decir que somos una sociedad en regeneración, pues regeneración lo veía como volver a generar. No sé si ya pasó la transición o seguimos en transición y volvemos a generar otra sociedad. ¿Es compatible o ya no estamos en transición y estamos en generación? ¿Volver a generar? Claro. La regeneración, ¿no?, que hace referencia entonces en la progresión de los mundos, al mundo de regeneración, que es un mundo transitorio, ¿no? Esa transición pasa, ¿no?, del cambio del mundo de expiación y prueba al de regeneración, pasa por una transición, ¿no?, que es la transición planetaria, que es este momento que hemos señalado, que tenemos ahí, y que se da, ¿no?, esta implementación de las fuerzas superiores auxiliándonos en este proceso. Igual que lo tuvimos ya en antaño, ¿no? Lori ha manifestado antes, igualmente, los exilados de Capella. Hubo un momento en que nuestro planeta, en el proceso de evolución, de la fase, ¿no?, en el inicio del mundo de expiación y prueba, ahí se incorporaron espíritus que estaban a un nivel
de evolución tal como nosotros estamos hoy, aquí, con esta cota de ciencia, de tecnología tan elevada en la que estamos, ya llegaron a ese periodo y ellos estuvieron pasando por ese proceso de transición, fueron, no se reajustaron, fueron rebeldes, siguieron y entonces fueron exiliados a nuestro planeta, sean de capela o no. En realidad, ese momento se dio como proceso de evolución, ¿no? Como estado de aceleramiento, ¿no? De ese proceso de cambio. A lo que se está viendo ahora en la tecnología que están diciendo que es transhumanismo, porque quieren como hacernos robots, eso no es progreso. Ese es nuestro delirio del materialismo. Ese delirio. Vale, de creernos dioses. Exacto. En realidad somos dioses, no, Jesús no lo dijo, pero es que algunos están tomándole el puesto, ¿no? A Dios. Es diferente, ¿no? A lo mejor. Bueno, esto es muy relativo también, ¿no? Habría que ver todas esas cosas con más detalle, ¿no? Pero evidentemente está señalando, ¿no? Una deriva, ¿no? Tanto peligrosa. Bueno, pues yo quería preguntar entre la conferencia anterior, que ha sido preciosa, ha sido una conferencia muy hermosa, y la actividad muy bien. Seguramente nosotros, desde la época de Platón, Sócrates, Aristóteles, hemos tenido mucho que ver en esos actos, tanto moralizadores como científicos. Hemos llegado a estos momentos donde nuestro querido hermano Alain Kardec nos ha dejado estas enseñanzas tan maravillosas. Y yo pregunto, ¿no tenemos nosotros los espíritas la luz debajo del cerebrín? Porque quizás tengamos que dar muchas críticas de qué estamos haciendo, ¿no? Porque pedimos que vengan espíritus de luz, en esta regeneración, que vengan espíritus de luz, para que ellos sufran las consecuencias de todos estos actos que estamos realizando a la humanidad. Pero ¿cuál es nuestra contribución? ¿Solamente tener estos impuestos aquí entre nosotros? ¿O vamos a expandir para que estas enseñanzas maravillosas que tenemos los hermanos aquí esta tarde con nosotros, que ellos nos están pidiendo que los entendamos un poquito para que ese confinamiento que hay hoy en la juventud y en la humanidad en general, de alguna manera tengamos que expandirla. Yo creo que estamos, no sé si un poco encerrados como espíritas, porque ya hay, como mi hermano me ha dicho esta tarde, ya hay científicos que están divulgando el amor no existe, pero nosotros tenemos la llave de esas enseñanzas maravillosas y las tenemos las llaves un poquito guardadas ahí en ese cajoncito que es casi un bloque de la habitación de nuestros centros espíritus. Nos toca ese desafío que tenemos. Nos toca a nosotros aplicar esos mismos que estamos haciendo. Y eso, sí, es un desafío que tenemos todos, ¿no? Y ahí estamos tratando de entender que el momento es este, que ya no hay marcha atrás, que o nos implicamos o estamos viendo que a lo mejor tenemos que ser apartados, porque nosotros mismos estamos contribuyendo para obstaculizar este proceso de progreso, ¿no? Entonces será cada cual, ¿no?, que tenga que reflexionar en su foro íntimo y ver hasta qué parte, ¿no?, se implica, cuál es su compromiso, cuál es nuestra posición en el mundo para aportar nuestro granito de arena, porque todos estamos aquí con esa palabra, aportar, ¿no?, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, ¿no?,
en ese sentido todos tenemos una parte que ofrecer y que nos cabe asumirla, realizar esa contribución entonces. Porque aquí es un proceso que hemos visto, es colectivo. Es colectivo. Y los propios espíritus, como se ha dicho hoy aquí, espíritus que se consideran siervos menores de los siervos mayores del Cristo. Son espíritus superiores que están constantemente ayudándonos y estimulándonos a que promovemos, a que asumamos ese compromiso finalmente. Entonces, está en la reflexión personal, al final de cada cual, la certificación, es una de las consecuencias, ¿no?, que se derivan de nuestra propia reflexión, ¿no?, de asumir ese reto, ¿no?, ese desafío. ¿Vale? Por eso, yo pienso que en este centro espírita, imagino que habrá videntes, gente de comunicación. Yo, por eso la pregunta que no la estaba muy nerviosa, no la voy a los hermanos guías, los hermanos de luz, se acercan a la gente que hace bien. Tiene que haber un maestro, un vidente, una comunicación, alguien de aquí, de este centro, que enseñe a las demás, que ayude, porque si no, esos hermanos guías están. Yo tengo mi hermana guía, que a mí me dice cosas. Y me dirige, habla conmigo. Y estoy perdido. Porque la gente busca la vida, busca la enseñanza, busca la verdad, busca purificarse. Y esas almas, esos espíritus de luz, están esperando a que las personas se hagan a ellos y dar los mensajes, y ayudar y sanar. Mi pregunta era esa, que si en este centro hay sanadores, hay comunicadores dentro, porque ahora también se contaba, hacían, hablaban los espíritus, hermanos de luz. Estamos siendo comunicadores ahora. Estamos siendo comunicadores. Si lo que pretendemos entonces, es decir, que un espíritu nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, cuidado, bajo mi punto de vista, cuidado, porque nosotros tenemos que ser suficientemente conscientes y responsables de nuestros actos, de las decisiones que tomamos, y eso ha estado siempre. El apoyo, estamos diciendo que ha estado siempre, pero ha estado siempre el apoyo del bien y el apoyo del mal. Del mal en el sentido de la ignorancia. Y como nosotros tenemos más afinidad con la ignorancia, quienes nos vienen a aconsejar mayoritariamente son estos, ignorantes, que muchas veces también se hacen pasar por seres de luz. Entonces, prudencia, por mi parte, ¿no? Yo diría eso. Y si no tengo el gusto de conocerte, ¿no?, me gustaría saber entonces... Yo me llamo Julia, es la primera vez que vengo hoy. Por eso... ¿Y conoces la doctrina espírita? Sí. ¿La conoces? Sí. ¿Individualmente o formas parte de algún centro? No. Individualmente. Yo he hecho otras cosas, desarrollo, porque yo desde pequeña siempre... Ya has tenido esa percepción. Entonces, he buscado siempre. Está bien. Todos nosotros tenemos nuestro guía superior, que es dispuesto por Dios para auxiliarnos en nuestro proceso de crecimiento, de renovación. Y ahí, si supiéramos, ¿no?, si muchas veces nos pusiéramos más en sintonía con este guía nuestro, que es superior, pues muchos de los fracasos de las situaciones por las que pasamos, a lo mejor amargas, no se la evitaríamos, ¿no?, si fuéramos dóciles muchas veces a su influencia. Pero al final somos dóciles a la influencia de otras fuerzas que también se aproximan, ¿no?, y que nos estimulan para que hagamos esto, aquello y tal. Y nosotros no ponderamos suficientemente si eso es lo correcto, ¿no?, si es lo más adecuado, lo que nos conviene, ¿no? Pablo de Tarso, a decir esto, nos dijo, ¿no?, que todo es permitido, todo es loable, ¿no?, pero no todo nos conviene. Entonces, tenemos que saber discernir en estas relaciones. Para mí se dan muy complejas, y yo no es por vanidad, pero algún conocimiento tengo con la cuestión
mediúnica, de la percepción, ¿no? Y tengo mucho reparo con eso, ¿no? Mucha prudencia, mucha responsabilidad. Entonces yo creo que evidentemente, ¿no? Tenemos que promover y buscar eso, ¿no? En nuestra propia intimidad y realizar el trabajo que nos compete, que es ser mejores cada vez. Hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy. Y ahí promover para estos cambios que necesitamos primero interiormente, porque no podemos producir ningún cambio, no podemos ofrecer nada de que no tengamos dentro. Pero primero el trabajo es interno para después asumir el compromiso de contribuir en el bien, de empezar a colaborar en este intercambio que es constante, que siempre ha existido, que siempre lo hemos tenido ahí, ¿no? A nuestra disposición. Muy bien, yo creo que estamos ya, ¿no? Sí, te damos las gracias. Sobre todo porque quiero beber agua ya, ¿eh? Quiero pedir la presencia de Alfredo, porque nos hace una meditación.